Amigos y amigas de Tráfico Panamá, estamos emocionados de poder iniciar esta primera temporada de podcast Más Allá del Choque. Unas ediciones especiales que vamos a estar compartiendo con ustedes porque para nosotros en Tráfico Panamá, más allá de compartir el día a día a través de nuestra cuenta, de los accidentes, de cómo está el tráfico en nuestro país, hemos decidido poder llevar a ustedes historias que son más allá del choque, más allá de esos accidentes que ocurren en las principales calles de nuestro país, en las diferentes provincias. Y es por eso que hoy vamos a iniciar precisamente esta serie de podcast en una primera temporada. Pero antes quisiera también agradecer a aquellos patrocinadores que hacen posible este podcast, a Trattoria y Pizzería Da Franco, Entre Panes Gourmet San Francisco, Global Fit Panamá, Summer Glass Panamá, igualmente Pan American Network. Gracias a ellos que también hacen posible este podcast. Y para iniciar esta primera ronda de historias que estoy seguro que a ustedes les va a llegar, y lo más importante con todo esto es poder llegar a una reflexión de lo que es importante estar al frente de un volante en las calles. Y para eso me acompaña Humberto Barleta. ¿Cómo estás, Humberto? Bienvenido a este podcast de Tráfico Panamá. Muchas gracias, Rigo. Gracias a la gente de tráfico y a ti por la invitación y poder llegar al público y hacerles saber las situaciones con las que pasamos las personas que tenemos un accidente y las consecuencias que vienen después de él. Ahora, Humberto, para que empecemos a conocer un poco de tu historia, cuéntame cómo fue tu caso, tu accidente, en cuándo inició, cómo ocurrió. Cuéntame un poco esa parte inicial de la historia para ir conociendo más de tu caso. Mi accidente fue en el enero de 2018 y el 22 de enero de 2018 iba hacia la ciudad de Colón. Trabajaba en una empresa de ventas, de repartos, a la altura de Cemento Panamá. Un Diablo Rojo de la ruta de Colón carretera venía en exceso de velocidad peleándose las paradas con otro. El mismo se salió, impactó a otro bus que venía al lado mío y después brincó hacia mi carril y me dio de frente. Eso es parte también de lo que nosotros vivimos el día a día con el tema de las regatas. Cuando el momento en que ocurrió el accidente, ¿qué sucedió por tu cabeza? ¿Cómo fue ese momento en el que estabas prácticamente involucrado en esta situación? En el momento del accidente fue como un flash de foto, un flash de una cámara de fotos. Fue tan rápido en el momento del impacto, las piernas me quedaron atrapadas, el timón del camión que iba manejando refrigerado me atrapó la pelvis, me quedé ahí atrapado, pensé en el momento que iba a perder la vida, porque inclusive se estaba prendiendo, entre el bus y el camión, algo se estaba prendiendo, salía bastante humo, la gente, aparte de que habían también otras personas afectadas, porque fueron 14 personas que estuvieron lesionadas dentro del accidente, tanto mi persona y los que venían en el bus, en los otros buses. Pues. Pensé que iba a morir en el momento, me sentía mal y bueno, la parte más difícil fue que llegaran los bomberos de Colón y que no tuvieran los aparatos para poder sacarme. ¿Cuánto tiempo duró en llegar esa asistencia por parte de todo el cuerpo de emergencias? Y en ese transcurso del tiempo, ¿qué pasaba por tu mente mientras esperaba esas ayudas, ¿no? Lo primero que hice en el momento ese fue encomendarme a Dios. Le pedí a Dios y pensaba y le decía de que me ayudara a salir de ese problema, de esa situación. Y en sí demoraron 1 hora 45 minutos. Los primeros que llegan no tienen los aparatos. Ellos esperaron que en su momento llegaran los bomberos de la canalera, del canal, que eran los que sí tenían los aparatos para poder expandir las latas del carro, cortar y poder sacarme del... O sea que además de la hora que tuviste que esperar que llegara la primera, digamos, asistencia, tuviste que esperar un tiempo más para poder realmente Sí, porque salir no de lo que tenían, estabas atrapado. los primeros bomberos que llegaron de Colón no tenían los aparatos. Los que sí llegaron con los aparatos fueron los de la canalera, los del canal. Ujú. Esos fueron, y en ese lapso, en ese tiempo, 1 hora 45, casi las 2 horas atrapados ahí. Y esa primera asistencia, ¿qué te brindaron? ¿Qué primeros auxilios te dieron? La primera asistencia que brindaron fueron, con ellos llegaron las ambulancias del 911. Ellos me canalizaron y me pusieron oxígeno. Me hablaban para que no me durmiera, para que no me desmayara, y porque me sentía mal en el momento, lo apretado que en el momento estaba, por los hierros y demás. Me tenía algo desesperado, sin opción, no podía respirar, me sentía mal. Y ve a las personas mirando afuera, hablando, no dice miércoles, no voy a salir de esta.
pero me había encomendado a Dios y sabía que con Él, con Él se puede todo en esta vida. Al momento que llega entonces las herramientas necesarias para poder sacarte de ese accidente, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue toda esa guía que te dieron para poder ayudarte en este caso? Bueno, fue también algo bien difícil porque ellos comenzaron a expandir el carro para poder sacarme y metían tucas de madera en lo que iban expandiendo. Pero a pesar de las circunstancias, en un momento se perdió la presión de la línea y todo el camión de nuevo se volvió y se recogió. Todos los hierros se recogieron de nuevo. Se le había ido la presión al gato hidráulico que traían, así que todavía era más problema, no sabían qué hacer. Ponte que después al rato de nuevo pudieron de repente calibrar eso de nuevo y expandir los metales, pero el problema más grande fue cuando llegaron a la parte de mi pierna derecha, que fue la que tenía las arterias femorales rotas, porque la palanca del freno de mano me había atravesado la parte de la pantorrilla y me tenía atrapado, como cuando tú traspasas un pedazo de carne con un chuzo. Entonces no sabían qué hacer en ese momento. Cuando llega ese momento en el que te tienen que decir la situación de tu pierna, que había que amputarla, ¿en qué momento fue? ¿En la parte de ya del hospital o en ese traslado? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo recibiste esa noticia? Bueno, de ahí me trasladaron al Amador Guerrero y en el Amador Guerrero no tenían un aparato para medir si tenía las arterias femorales rotas. De ahí me trasladan al complejo acá en Panamá, en el Transísmica, donde vienen y se me hizo el examen ese, después de estar ahí en el cuarto de urgencia, pasando cantidad de situaciones que pasan diariamente los asegurados que vivimos aquí en Panamá. Eh, Se me hizo un bypass femoral, una vascular me atendió, me hizo un bypass femoral y a los días, ponte que 15 días durando en intensivo y de que se me cambiara de intensivo a sala, ese cambio brusco que me hizo que me diera una septicemia, me cayeran bacterias y demás del cambio de frío. Y ya después se me dijo de que bueno, que ya no había remedio con la pierna. En ese momento se me trasladó a un centro privado, a un hospital privado porque estaba grave, la septicemia me estaba matando. Y ya cuando llegué a al hospital privado donde se me trasladó, ahí el doctor sí entró y me dijo, no te quedan muchas horas de vida, lo más que podemos hacer para salvarte la vida es dejar que te amputes la pierna. Sí, me hizo un examen ahí de tacto y yo no hablaba mucho porque estaba grave. Y yo le dije que sí, amigo, puedes morirte con tus dos piernas como viniste al mundo, pero puedes vivir y tratar de luchar para vivir si te dejas amputar una porque las bacterias que tienes encima te están quitando la vida. Ahora, ese traslado al hospital privado es a raíz de que donde estabas no había lo necesario para atender tu caso. Ese traslado se hizo, exacto, porque no había lo necesario y también, o sea, hubo mucha negligencia médica. En realidad fue un accidente fuerte, pero hubieron muchas negligencias médicas eh, en el Seguro Social. El cambio del frío a una sala Mm. hizo que que se me infectara la pierna y que me cayera, las bacterias que me cayeron, me dio una gangrena y se me tuviera que trasladar a un centro privado. Cuando te dicen esa noticia, ¿qué pensaste en el momento? En ese momento, miércoles, yo pensé que primero por encima de todo estaba mi vida. Yo dije, si digo que no, me voy a morir. Si me quitan una pierna, voy a poder seguir viviendo y voy a poder seguir echando para adelante y luchando. Yo acepté. Ellos llamaron a mi papá, que fue el primero que entra al cuarto, y él me dice, ¿en serio que tú quieres aceptar que te corten la pierna? Yo le dije que sí, porque no me sentía bien, sentía que me estaba muriendo. Ya en el Seguro Social a mí me había dado un infarto, cuando tuve Ah, el Seguro Social. Y entonces yo sentía que me estaba muriendo. Entonces me dijo, bueno, si es decisión tuya. El médico entró, vino con la documentación, me tocó poner la huella porque no podía firmar porque estaba muy golpeado y estaba grave. Y se me amputó. en el momento en que ya se da esa operación, que ya no tienes la pierna, y todo cambió para ti, me imagino, al momento en el que fue ese proceso de recuperación. Como mencionaste que estabas bastante grave, que no podías casi ni firmar. ¿Cómo fue el tiempo? ¿Qué tanto tiempo demoraste en el hospital? ¿Cómo fueron esos días en el hospital? ¿Qué pensaste con respecto a todo lo que ha sucedido desde el accidente hasta esa fecha?
duré 3 meses hospitalizado en el centro privado después de la amputación. La situación fue bien, bien difícil. Eh, Obvio, no llora, te cambia, eh, te cambia el carácter, te pones agresivo, te pones grosero. Pasé por todos esos momentos difíciles. En el momento el médico me comentó que querían que hablara con un psicólogo. Yo no acepté que me iban a dar ningún psicólogo. Fui visitado por los muchachos de Amputados Pitiguay 507, en el cual hoy en día pertenezco. Fui visitado también por César Barría, por muchos amputados que iban a darme moral y para que viera de que el mundo no se acababa ahí. Eh, y bueno, yo creo que una de las partes de lo que fue el trabajo psicológico fue ya después de que salí del hospital, que voy al centro de rehabilitación y se me detecta que tengo todavía 4 fracturas que ni en el Seguro Social ni en el centro privado se habían dado cuenta, en el único pie que me queda, que es el izquierdo, y que el dedo más pequeño se me estaba cangrenando. O sea, adicional, de que ya no tenías la pierna, Ujú. en la otra tenías todavía... Con los 4 metatarsos del pie izquierdo, que es el pie que hoy en día tengo, los tenía fracturados y ni en el Seguro ni en la San Fernando, que fue donde tuve, se percataron. O sea, 2 instancias de salud Ujú. y no pudieron detectar No pudieron esas detectar. otras condiciones que tenías. Exacto, entonces yo, yo asistí a una clínica, me mandaron del centro de rehabilitación del INFRE, me sacaron de las terapias porque no podía afirmar bien, no tenía buena estabilidad, y fui a un médico especialista aquí y me dijo, te puedo cobrar tanto por tratar de salvarte el otro dedo, pero te voy a cortar el pequeño porque lo veo con un color muy necrótico. Un compadre mío que me acompañó, colombiano, me dice, yo estoy aquí boquiabierto en Panamá, aquí todo es amputar, cortar, no tratan de salvar la salud aquí, ¿cómo es? Él me dice, vámonos a Colombia, compadre. Yo lo llevo. Nos fuimos a Colombia. En Colombia llegué, me dio un ortopeda allá y me dijo, no, eso no hay que cortar, eso nada más hay que hacer un trabajo que yo lo hago, y la diferencia fue una diferencia abismal. Aquí $10,000 me decían para salvarme uno, cortarme uno, en Colombia 3.500, te salvo los 4. Me salvaron los 4. Hoy en día no me amputaron ningún dedo del pie. Duré en un tratamiento muy largo en Colombia. Prácticamente toda mi cirugía reconstructiva de los malos, de las malas praxis, de los malos procedimientos que se me hicieron aquí en Panamá, lo hice en Colombia. Allá me topé con muchas personas amputadas y que andaban con su pareja y que andaban en la sociedad normal. Y fue como ese trabajo psicológico que me llevó como que, porque aquí en Panamá no hay una inclusión. Nosotros estamos en pañales. En un porcentaje te puedo decir que aquí en Panamá de inclusión estamos en un 10% del 100% de inclusión, comparado a Colombia. Ahora, ¿cómo era Humberto? ¿Cómo era la vida de Humberto antes del accidente? ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas como tal? También la parte familiar, tus hobbies. Cuéntame un poco más de esa parte. Bueno, Humberto toda la vida fue futbolista. Jugué en divisiones inferiores de los Cangrejeros de Panamá Viejo, de las categorías pequeñas, tanto en fútbol y en béisbol, representando al barrio. Eh, Después estuve en reserva de Anapro, cuando era Anapro, pero en otro equipo que no era el de mi barrio, en el Loro Kicker, que ya no existe. Eh, de ahí eh, tuve casado. Cuando me accidenté tenía 1 año y medio de haberme divorciado. Tengo una niña de 15 años. Mm, En ese proceso, cuando me accidenté, estaba entrenando con los equipos de divisiones inferiores de mi barrio, que estaban en la Copa Rommel y en ascenso, y estaba ahí siempre brindando el apoyo, e inclusive estaba por tomar un curso de entrenador de divisiones inferiores, que un amigo me había dicho que lo tomara porque así de repente podía estar más de lleno en lo que era el proceso del semillero de los futbolistas en mi barrio, que es Panamá Viejo. En la parte laboral, eh, ¿cómo fue ese cambio con respecto a luego de la situación? ¿Qué te dijeron en la parte del trabajo? ¿Qué tanto cambió para Humberto después del accidente? Uf, en la parte laboral, como siempre, casi siempre pasa en Panamá, las personas, los jefes prometen en el momento, te vamos a apoyar, te vamos a comprar la mejor prótesis,
te vamos a ayudar. Te prometieron la prótesis en el Sí, trabajo. me prometieron una prótesis biónica, nunca se me olvida que el dueño de la empresa me visitó. Vas a tener la prótesis biónica más cara del mundo, la de no sé qué. Pero a la hora de la hora, en realidad no pasó así. Esta prótesis yo la conseguí por medio del Senadis, me metí los papeles, la Fundación Ángeles del Canal dona prótesis, pero en realidad era una prótesis muy básica, así que me tocó tocar puertas para conseguir el restante para poder comprar esta prótesis que es deportiva. En la empresa me dieron una parte de lo que me tocaba buscar y eso fue ya rogando, insistiendo. Eh, Tuve que emprender, hoy en día soy un emprendedor. O sea, ¿ya no estás en la empresa o todavía sigues en la No estoy en la empresa, tengo retorno laboral inclusive y te soy bien franco y sincero. El haber viajado a Colombia a buscar una solución a mi problema me llevó de que cuando viniera con la documentación aquí a mi país, el doctor de riego profesional de aquí se prestara de una forma como se prestan casi siempre ellos, celoso, que no te vamos a reconocer eso, que ese tiempo que tuviste allá, porque demoraste mucho por allá, porque inclusive la pandemia me atrapó en la última cirugía y ellos a mí no me reconocieron, a pesar de que yo traje toda mi documentación apostillada del consulado en Barranquilla y aquí en Relaciones Exteriores la llevé y todo lo demás. Ese es un proceso que no tiene fecha de vencimiento. Entonces, todo ese tiempo que duré en mi tratamiento en Colombia, costeándolo con mis ahorros y con el apoyo que sí, porque la empresa me apoyó en la última cirugía, yo traje toda la documentación y la metí y el médico no le dio la gana de hacer una prórroga que se le llama la documentación que se hace, inclusive cayeron al punto de decirme, ten el documento y ve a Colombia que te la den, son de sarcasmo y burla, ve a Colombia que te llenen ese documento para decir te la van a aceptar acá. Cosas que aquí en Panamá no van a aceptar un documento que venga de Colombia de una prórroga para poder que me pagaran el tiempo que duré allá en tratamiento, que era lo más lógico que se me pagara eso. Eso no se me pagó, se me negó el año pasado, me llamaron a final de septiembre y me dijeron que se había tirado eso hacia atrás. Yo metí una reconsideración y no, hago un abogado por una apelación y aquí los abogados en Panamá tampoco les gusta llevar casos de personas con discapacidad. Entonces perdí todos esos prácticamente casi 2 años que duré en tratamiento con mis ahorros, los perdí. Gané que vine bien y me pude parar de la silla de ruedas, que tuve 3 años en silla de ruedas. Ahora, ¿ese reconocimiento por parte de los médicos aquí en Panamá tenía que ser con el que te había atendido el caso el primero o tenías opciones para buscar otras? Había otras opciones. Yo fui a la junta médica donde estaban otros médicos en su momento y ellos dijeron, no, pero si esto era sencillo, hubieras venido acá. Inclusive nosotros teníamos costeado la cirugía en Colombia, todo eso. Pero al final del día yo había hecho un podcast con un amigo que en el momento él me ayudó y fue allá a la Casa de Seguro Social de San Francisco, Quique Valenzuela. Él fue y tocó tema y ellos dijeron que no había que llevarlo mediáticamente, pero como estaban cuando ya le traje los documentos, yo más que demoré porque fue pandemia, dijeron que faltaba otro documento más. Ya yo estaba en Panamá. Yo no, ¿cómo iba a regresar a Colombia a buscar otro documento? Buscarlo, lo traje, me tomó tiempo y dinero. Pero el momento que lo traje, me dijo, no demoraste demasiado. Entonces mi amigo, en ese momento hicimos un podcast, lo expusimos, ellos lo llegaron a ver y dijeron, hiciste lo peor, ahora menos te vamos a reconocer eso. Entonces no se me reconoció, no se me dio nada en absoluto. Después de tanto luchar para mi pensión, después del accidente que fue en el 2018, a mí se me vino a pensionar hasta el año pasado. En abril del año pasado se me dio mi pensión y tengo que volver ahí a otra junta médica a final de este año para que la pensión ya sea definitiva. Pero con retorno laboral. En el tema de la empresa, tengo que llevar los documentos porque tengo retorno laboral a la empresa, pero no creo que no me siento muy cómodo en una empresa donde se me dijo tantas cosas que se iba a apoyar o que se iba a ayudar con el tema de la prótesis. Yo lo que hice fue emprender. Yo hoy en día tengo emprendimientos de distribución de productos lácteos. ¿Cuándo empezó el emprendimiento? El emprendimiento empezó en el finales del 2020. Ya después cuando, Ya regresé de Colombia. digamos que Bueno, estabilizaste un poco tu situación, sí. digamos que pudiste cerrar algunos casos como tal y como emprender ese propósito ya de lo que era el Humberto hoy día. Sí, y comencé a hacer diferentes tipos de cosas. Tenía un pick-up y lo metí para repartir, lo metí también, me metí en la aplicación de Uber
de InDriver Flete y comencé con buscando clientes en lo que son productos lácteos. Eh, y en eso me he mantenido. También emprendí otro negocito con un amigo de siembras de productos agrícolas, pero cosas pequeñas, de cada cosita es lo que saco, es la suma que da para de repente hoy en día mi sustento de mi hogar. Vivo con mi mamá, que es una persona que no está jubilada ni pensionada ni nada. Entonces, por lo menos el sustento de ella, de un hermano de ella que es discapacitado. Yo tengo un tío que hace 20 años está discapacitado. Y hoy en día yo soy la cabeza del hogar, el de mi hija. Y bueno, eso es lo que me dedico diariamente. Humberto, ahora te pregunto, en el momento del accidente, ¿crees que eso se pudo evitar? ¿Crees que fue una falla mecánica? ¿Qué crees que pasó realmente? Realmente la palabra lo dice, accidente, pero yo creo que hay accidentes por parte mecánica, hay accidentes que de repente son imprudencias de los que vienen manejando. En el caso de eso se puede evitar. Si él no hubiese venido a alta velocidad, corriendo, matándose, peleándose los pasajeros que hay en las paradas, porque eso fue lo que contó una pasajera que quedó muy grave, de que él venía corriendo porque venía peleándose los pasajeros, se hubiera podido evitar. Yo no recibí ni un tipo de resarcimiento económico por parte de él, del chofer del bus, ni del dueño del bus. Ellos fueron sancionados de una manera que uno se queda pensando que una persona ni siquiera se metió el tema de que se le retirara la licencia de por vida por 2 años inhabilitación de servicios públicos. Si él no es servidor público, no entendí eso. Y una multa para pagarla si mal no me equivoco, fueron como $3.800 la multa que tenía que pagar, pero a los afectados absolutamente nada. ¿Qué te decía el tránsito con respecto a cuando llegaste a este caso? Aparte de lo que ya me has contado, ¿no? Lo del tránsito, que el tipo había tenido la culpa, de que tenía que buscar la manera de cómo de repente se hiciera responsable porque iba a salir culpable. Él se declaró culpable y que ya tendría entonces que ir a la esfera civil, por una demanda civil para poder que de repente se pudiera conseguirse algún tipo de resarcimiento para tan siquiera correr con los gastos de la prótesis o de las cirugías. Pero O sea, eso casi después de 6 años, no he recibido absolutamente ni, nada. ni un mensaje, ni una llamada, nada. No, ni un mensaje, ni una llamada, ni nada. Nada en absoluto. ¿Y tú ibas solo en tu transporte? Iba un compañero, un compañero que a veces manejaba, a veces lo podía manejar, decía manejé yo, era el ayudante, porque nosotros utilizamos ayudante chofer para viajar para Colón. A él no le pasó nada porque el impacto del bus fue de frente hacia mí. El camión se recogió todo, pero él es de una estatura bastante, le pongo como 1,60 m si acaso. Ajá. Él se alzó, recogió las piernas y entonces no le pasó nada. Solo el síndrome de latigazo. Okay. El golpe lo recibí, fui yo. Y de ahí, hoy en día hago deporte, por lo menos el 11 de mayo próximo. Voy a salir al Grand Prix de Cali a representar a Panamá. Okay, pero antes de llegar a esa parte de los deportes y todo lo que has podido hacer después de este accidente y con ese cambio en tu vida, ¿cómo fue la parte psicológica para ti después, quizás en los meses previos o los meses después de la operación, en ese momento que empezaba esa recuperación, en ese reintegro de Humberto a la vida diaria nuevamente? ¿Cómo fue esa parte psicológica? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo lo hiciste para poder seguir adelante? Primero Dios. Mi fe puesta en Dios que yo podía salir adelante y decía, si los demás compañeros que me han visitado y que he visto, en el caso de Luis Espinosa, los muchachos amputados, en el caso de César Barría, que me habían ido a visitar y que tenía una comunicación con ellos, decía, si ellos pueden, yo puedo. La parte difícil era la rehabilitación de la pierna, que mi pierna yo la tengo reconstruida y tiene funcionalidad del 70%. Ella no me funciona al 100%, no quedó bien. ¿Sigues en esa rehabilitación todavía? En realidad ya eso es lo que me queda de. ¿Pero haces algo específico por la condición de la pierna? Sí hago rehabilitación. Sí, ahí lo que vendría, que me explicó el ortopeda, que sería más adelante hacer un reemplazo de la rodilla, que la tengo muy afectada y tengo una artrosis.
progresiva por traumática por el accidente, es reemplazarme la rodilla y ponerme una prótesis de rodilla adentro, cambiarla, pero más adelante, porque no flexiona completamente, me flexiona 70 grados. Lo normal serían 120, que es cuando tú llevas tu talón a tu glúteo. Entonces, esas son cositas y el dolor, porque cuando tienes artrosis, yo tengo artrosis en la rodilla, postraumática y en el tobillo, el dolor es todos los días, pues. Y uno tiene que aprender a manejar el dolor diario, diario. Hay días que no me siento bien, hay días que puedo amanecer con inflamaciones, hay días que... Pero igual, uno aprende a lidiar con eso y y no está tomando medicamento para estar controlando los dolores, porque es algo como que te envicia. Es un gasto adicional también en su Claro, es un momento, gasto. ¿no? Esto lleva un gasto adicional diario porque para la prótesis tienes que usar crema. La prótesis de la cera. Ah, Tienes que estar comprando crema, tienes que estar llevándola que de repente cualquiera pieza se daña. Hoy en día tengo el pie de la prótesis dañado. Entonces el pie es algo cosmético y de plástico y esas cosas aquí en Panamá son sumamente costosas. $300 un pedazo de plástico, un pie cosmético de una prótesis. Son cosas que le van costando a uno y uno tiene que estar viendo cómo sacar para comprarla. es increíble que también como la imprudencia de estos conductores termina cambiándole la vida a una persona que estaba en sus labores, estaba trabajando y de la noche a la mañana se va por diferentes situaciones que a raíz de esa quizás falta de conciencia cuando se está conduciendo. Y lo peor de todo es que conducía un autobús que también llevaba sus responsabilidades con otras personas. O sea, no era tampoco que iba solo en ese vehículo. Pero ahora, Humberto, cuéntame un poco de ese impacto que ha tenido Amputados Pitiguay en tu vida, en tu progreso y que quieres salir adelante. Bueno, un impacto bastante grande, bastante bueno. Bueno, el punto de que desde un principio ellos me visitaron al hospital. Después Mm. cuando estuve en la casa de mi hermana, ellos me fueron a visitar porque estaba pasando una situación bien difícil, estando encerrado entre cuatro paredes, tú teniendo una amputación y no converses con nadie puede llevarte hasta un momento dado a quedar loco, por decir. Y ellos siempre me tuvieron ahí pendiente, llamando, escribiendo, de que me integrara a las actividades deportivas que ellos hacen. Me he integrado en basquetbol. De hecho, este recién que se hizo no jugué, estuve de director, pero el pasado en el 2022 sí jugué. Jugué para la provincia de Colón, el Centro Básquet en silla de ruedas. Estuve yendo, ellos siempre están pendientes de escribir que para las pruebas que vienen, yo alzo pesa, entonces me dieron vea una prueba para powerlifting, hace un par de años fui, pero a mí me quedó también un acortamiento en el codo. No lo extiendo completamente y en esa categoría, y en ese ejercicio te queda tan falta. Y las actividades también que ellos hacen de visitar también a personas al hospital, a las casas que están pasando, que han pasando por lo que yo pasé en un momento del principio, eh, te hacen ver que la vida no termina ahí, de que uno tiene que salir adelante y que todo tiene un propósito en este mundo, pues. Y el propósito de ellos me impactó en mí, hoy en día he sido parte con ellos de las actividades para hacer reintegrar a otras personas que también han tenido la pérdida de algún miembro en un accidente. También hemos hecho actividades en Navidad de día, llevarle regalos a niños de escuelas apartadas del país. Eso es muy importante, bien importante. Y Se han bueno, convertido en como otra familia para ti entonces. claro, claro. Inclusive yo no estaba yendo a practicar ninguna disciplina deportiva. Nos topamos, hicimos una reunión con Luis Espinosa, mi coach de fisiculturismo, y nos reunimos y él le dijo a él, Humberto era nada más fisiculturismo con ustedes, con la gente de Salud Fitness y de la WNF, que es la que hoy en día está aquí en Panamá, de fisiculturismo natural, pero no quiere ir a practicar ni un tipo de deporte en Pandeporte con la Federación de los Paralímpicos. El profe, el señor Héctor Cabrera, le comentó, no, él va ahí, él va ahí, él va ahí. Le dice, eso fue en noviembre del año pasado. Y cuando vino la fecha, el profe me dijo, vamos, que hagamos algo con Luis. Y fui, con Luis. Llegué allá, me presento de nuevo a la gente, a los coaches, a los profes. Y comenzamos de nuevo el proceso de lanzamiento de bala, de jabalina, todo el aprendizaje de nuevo con él ahí, con los muchachos que han representado al país afuera. Y bueno, recién se hizo una marca
Se hizo una prueba donde sacó una marca mínima. Hoy en día estoy siendo invitado para sacar una marca internacional en Cali, en el Grand Prix de Cali el próximo 11 de mayo. Y todo ha sido de la mano del empuje ahí de Luis y de Amputados, porque él es el presidente de Amputados Pitiguay. Ahora, Humberto, te pregunto, hasta el sol de hoy, ¿sientes rencor por lo que sucedió? ¿Sientes rencor con esa persona? No, no siento rencor, no siento rencor. Yo creo que guardarle rencor a una persona es como tener algo ahí a una persona que no representa a uno en la vida. Estás teniendo una persona que la tienes metida ahí y no paga un alquiler en tu casa. O sea, ¿para qué? No, ni- no le guardo rencor. Ni desde el accidente hasta el momento, nada, no, En no. el accidente, obvio, en el accidente sí, en los primeros meses, en el primer año sí estaba un poco molesto, inclusive, y te soy bien franco, después un tiempo pasó, pero más rencor en su momento, que hoy en día no lo tengo, tenía era en contra del trato de los médicos del Seguro Social. Yo te soy sincero, un veterinario en mi país trata mejor a los pacientes, a los animales de uno, a la mascota, que los médicos del Seguro Social a los pacientes. Yo vi cosas que jamás pensé que se le podían hacer a los pacientes en el seguro. Son realidades que muchos no conocen, que En pasa realidad que dentro de muchos no conocen y que en realidad te buscas tú en un momento dado de comentar como me pasó con lo de traer la documentación, que fueron miles de dólares gastados en traer todos esos documentos aquí a Panamá y que por simple capricho de decirme no porque quieren que te solucionen todo en Colombia, vete allá que te solucionen. Perdí ese dinero, perdí toda la inversión, perdí todo. Hoy en día lo veo como una ganancia en qué sentido de que haber viajado allá me ayudó a que hoy en día esté parado en una prótesis caminando y que haya salido una silla de ruedas. Porque aquí en mi país no hubiera podido lograr eso con el seguro social, la cirugía, las terapias, todo lo que se me hizo allá. y, Aquí lo veía muy difícil de y un hacer. seguro que se paga precisamente con la esperanza de tener una buena atención en casos como este. Y constantemente, y ahorita estamos viviendo lo que estamos viviendo con el tema del seguro y lastimosamente la atención cada día es más mala, de mal en peor. El joven que fue de la escuela de Capira, de que no fue al centro de salud y no lo atendieron, que se estaba muriendo, eso es algo normalmente que vemos aquí en el sistema de salud, aquí en mi país. Las atenciones malas, los médicos se burlan o tratan a las personas mal. Si tú me preguntas a mí, No tienen hablando de empatía, rencor, ¿ah? no tienen No, empatía. no hay cero empatía. Si tú me preguntas a mí de rencor, yo te podría decir que en lo que hoy en día yo como persona le tengo fobia y que no me gusta ahí es el seguro social. No me gusta. Cuando a mí me tocan temas, por lo menos lo del pie que se me dañó, me dice Luis, casualmente Luis me dice, Humberto, pero ve al seguro social y saca tu cita porque ahí se tramita y se mete y saca. Yo, hermano, yo no quiero ir al seguro. No me agrada. Yo paso por los seguros, por el seguro social y no trato ni de mirar, no sé. Es algo que me rechina. Inclusive, estando atendiéndome, porque vivo en Parque Lefebvre, en Panamá Viejo, mis atenciones eran en el Seguro Social de San Francisco. Ellos ahí, por el podcast que hice con mi amigo, ellos no me quisieron atender y me mandaron a atender en el JJ Vallarino de Pedregal. Tú mandas a una persona amputada que se le dificulta caminar, salir, andar, a atenderse a un hospital bien lejano donde el área donde le compete, por pura maldad, porque tú podías seguir atendiéndome, ahí hay 3 médicos más, pero ellos se basaban, porque me contaban los administrativos, que ellos se basaban de que el que se mete con uno de ellos se mete con todos, que ellos son una familia, los médicos aquí en Panamá. Entonces, me tocó viajar hoy en día y mis atenciones hoy en día siguen siendo en el JJ Vallarino de Pedregal. Cuando a mí me queda sumamente cerquita, 5 minutos, el de San Francisco, porque dice que ahí no me quieren atender, porque los expuse. O sea que de toda esta situación en tu mente pesa más la mala atención que quizás hasta hoy día el mismo accidente en sí. Sí, hoy en día pesa más la mala atención, te soy bien sincero y bien franco. Para mí pesa más hoy en día, más la mala atención del Seguro Social y de los médicos que me atendieron que el accidente. ¿Cuál Con es toda el, franqueza. cuál es el mensaje de tu parte para todos esos choferes eh, que saben y que has vivido también parte de este accidente? Bueno, que tomen conciencia y que hagan las cosas bien, porque después las disculpas a veces están de más y sobran cuando hay situaciones como la que una persona pierda la vida o pierda una extremidad del cuerpo, porque en este país no hay ningún tipo de resarcimiento económico en la cual de repente el afectado pueda recibir un tipo de apoyo, que puede ser una curita, pero no es lo que en realidad necesitamos. Y en el caso del tema de la inclusión, Ujú. te comento de que aquí en Panamá
tocar un tema de la inclusión, el respeto a un estacionamiento con discapacidad, es un problema. Nosotros se hizo una actividad de Centro Vázquez y se estaban parqueados carros que no tenían los stickers de discapacidad. Y tú le decías a los seguridad y los seguridad se ponían bravos. Y hermano, no, pero, me acuerdo que uno me dijo, pero tómale foto y repórtale. Y el otro le dijo, hey, está de sapo. O sea, que hoy en día, inclusive, en estos días atrás, en el 99 de Chani, me tuve que parquear en el de embarazada. Habían dos que no tenían su permiso de discapacitado. Y una joven me tocó el capó del carro. Me dice, ¿qué tú haces parqueado ahí? Yo le dije, allá están parqueados personas que no son discapacitados. Me tocó usar uno, me tocó usar este porque no tenía otra. Y discúlpame. Cuando se asomó y vio que tenía prótesis, ay, sí, y se fue y le dijo al guardia. El seguridad, pues. Le dijo, no, la gente aquí, los estacionamientos discapacitados no son respetados. No ¿Qué son le, respetados ni la fila. qué le recomiendas a personas que puedan estar pasando por tu situación, una situación similar a la tuya, más que todo? Bueno, para esto está, por una situación por la mía, aferrarse de lo primero es a Dios. Con Dios todo, sin Él nada. Segundo, buscar ayuda psicológica, si la tiene a mano, y escribirnos a la página Amputado 507 PTY. Nosotros visitarlo y darles a ver que la vida no termina ahí. Bien, gracias Humberto por Gracias a compartir, ti, Rigo. por tu historia, para conocer y sobre todo para quienes hayan escuchado esta historia, sepan lo que ocurre más allá de ese accidente que nosotros vemos en las redes sociales, ese accidente que si vamos en el vehículo y vemos que ha ocurrido, todo lo que puede suceder después de ese accidente. Y es por eso el propósito de este podcast, para dar a conocer estas historias, para que usted que lo ve, usted que lo escucha, pueda reflexionar también cuando va al volante en las calles de nuestro país. Igual, antes de terminar, quiero aprovechar para darle las gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible este podcast, a Trattoria y Pizzería Da Franco, Entre Panes Gourmet San Francisco, a Global Fit Panamá, a Summer Glass Panamá y a Pan American Network. Gracias también por apoyar este tipo de proyectos que buscan reflexionar, que buscan llevar ese mensaje a todos los panameños. Gracias Humberto Barleta por estar con nosotros en esta primera temporada de podcast de Tráfico Panamá, Más Allá del Choque. Recuerda compartir, suscribirte a este canal también para que más personas puedan conocer estas historias y tú también puedes estar pendientes de esas historias que vamos a estar compartiendo en este podcast Más Allá del Choque.